Tal sinvergüenza que tenemos, ¿no? Vamos ya con Juan Tábara. Vamos a dar la bienvenida y a saludar a Juan Tábara Valladares. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a HCM Radio y Televisión. Jorge, ¿cómo estás? Saludos para todos los radioescuchas y televidentes de HCM Radio y Televisión. Juan, Petroperú, empresa nacional, tantas cosas que se están diciendo de Petroperú, que Petroperú debería algo así, recogí la información de algunos disque entendidos que están sugiriendo que entre a tallar algo así como una administración privada o que entre a tallar también el empresariado privado, ¿no? Que se abra ya esta empresa nacional porque está en crisis. Escuchaba, no recuerdo bien, a un ex presidente de Petroperú que decía que Petroperú se le está pintando y se le está vapuleando como que, bueno, como que si fuera una chatarra, y no es así. Y él decía que Petroperú tiene una de las refinerías, una de las más modernas del mundo, y que se le debería sacar provecho y poner en funcionamiento ya. Lo que aquí se está careciendo es sobre la capacidad de las personas que están nombrando para que puedan llevar las riendas de esta empresa estatal. Ahí decía, no recuerdo el nombre, decía ese funcionario, decía que ahí está el problema. Juan. Sí, pues Jorge, lo que pasa es que a Petroperú la quiere liquidar porque eso fue lo que quedó pues, de todas las privatizaciones que se hicieron en Perú. No, entonces recuerda que Solgas se vendió a precio de nada y de pronto la empresa que en ese momento creo que era una chilena, pasó un tiempo y la vendió a 7 veces el valor, no sea tremendo negocio. Luego el Repsol tiene pues también una refinería y se ha vendido y se ha maltratado realmente a la compañía porque no se liquidó. O sea, el trabajo de todos estos políticos sinvergüenzas, por así llamarlos, es tratar de liquidarla pues para entregarla al empresariado privado. Pero yo pregunto, por ejemplo, todo lo que se ha trabajado durante 30 años que ya hemos transcurrido por este proceso de privatización. El Perú ha crecido en productividad, como por ejemplo la petroquímica, que ya antes de con Morales Bermúdez, Velasco, luego se le quitó a la International Petroleum Company, le quitó todas sus o sea, lo sacó, le expropió a la IPC. La refinería ya tenía un proceso de desarrollo de fertilizantes, o sea, desarrollaba además de urea, asfalto, y además de asfalto ya desarrollaba negro de humo. Entonces, todo eso se le quitó a Petroperú. O sea, Petroperú prácticamente le entregaron la refinería cuando se le entrega. Esto es un problema que viene ya desde 1880 más o menos, ¿no? O sea, explotan los yacimientos y lo dejan prácticamente muerto prácticamente esa zona, la Grey y Pariñas, no recuerdo, y después entra la refinería y a la refinería Morales Bermúdez le inyectó una deuda de casi 250.000 millones, saliendo prácticamente, o sea, 6 meses antes de que salga Morales Bermúdez. Y todo eso, se puede revisar. Yo no estoy inventando nada acá. Todo eso se puede revisar cualquier persona, cualquier ciudadano que que quiera revisar el estatus de Petroperú, puede revisar las memorias de Petroperú. Entran a Petroperú y verifican, ahí está el estatus, ahí está la deuda, ahí están los estados financieros, cuánto se vendía en petróleo, cuántos barriles de petróleo se vendían, y ya en 1978, 79, Perú
ya había dejado de ser importador de petróleo, le ahorraba 800.000 millones de dólares al fisco en importaciones. Entonces lo que han querido es, digamos, desnaturalizarla, porque parece que estuviéramos pues con extorsionadores ahí que están detrás de esta compañía como para destruirla, no, diciendo que la compañía no sirve, que la compañía hay que buscar a alguien que la compre, bueno, prácticamente de regalo, ¿no? O sea, están como queriendo subastarla, pero no se percatan, por ejemplo, en el efecto que tiene ahora la nueva refinería con todo el proceso del flexi-coking que tiene, con todo lo que está desarrollando y con todo lo que se podría desarrollar con la refinería, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay gente que no conoce, hay gente que desconoce cuál es la capacidad que puede tener una refinería. Y los usos del petróleo, pues, Jorge, son inmensos. Yo he publicado en una red que, por ejemplo, se pueden desarrollar batidoras, bolsas para almacenar alimentos, audio cassette que de repente ya todavía se usaban antes, ahora ya no, bolsas para basura, cámaras fotográficas, cápsulas, cinturones de seguridad, computadora, conservante de alimentos, corazones artificiales, o sea, tiene una cantidad ilimitada de cosas que se pueden realizar con diferentes industrias, porque no solamente apoyan al sector agroindustrial, al agricultor, al 95% de esa agricultura que yo vengo comentando que prácticamente está en subsistencia. Está en subsistencia, ¿por qué? Porque importa, compra urea, compra fertilizantes carísimos, cuando los puede comprar, los está comprando directamente de Bolivia, lo vende mucho más barato, 200% menos del costo de lo que se vende en Perú. Entonces, fíjate cómo podría incentivar a ese mercado y potenciarlo, ¿no? Aquí, Juan, el asunto es de que hay un interés, yo veo, de parte del empresariado privado que quiere echar mano a Petroperú porque, según lo que le decía este ex presidente de Petroperú, decía pues que con la refinería se tiene como para trabajar, y como usted también lo está resaltando, y en poco tiempo saldar todo lo que todos los pasivos que tiene Petroperú, ¿no? Claro, pero los pasivos que tiene, Jorge, son consecuencia de que, por ejemplo, al oleoducto norperuano prácticamente lo han abandonado desde el 2020, y el oleoducto norperuano fue uno de los proyectos más importantes en lo que concierne al tema energético, porque conduce desde las selvas hacia el norte peruano todo el petróleo, ¿no? Entonces, fíjate cómo eso lo dejaron abandonado. Y el problema, por ejemplo, es que los directores que manejan a Petroperú lo que están haciendo básicamente es meterle deuda, agotarla prácticamente para que digan, bueno, ya hay que venderla, ¿no? Porque fíjate, la nueva refinería Talara, la han venido atrasando continuamente para que no salga a procesar lo que ya debe procesar, y entonces eso le cuesta al Estado peruano 2.5 millones diarios, Jorge, diarios, ¿no? De pérdida porque se atrasa, pues, ¿no? Entonces, no solamente está en el hecho, lo que pasa que mucha gente agarra y dice, lo que pasa que aún trabajando esa compañía, los 20 años no se recupera el valor de la deuda que se tiene en este momento, los $6.500 que costó la refinería, pero lo que pasa que están viendo una rentabilidad lineal solamente, o sea, de la venta del petróleo a un precio determinado, cuando lo que se tiene que ver ahí es rentabilidad exponencial que se genera por efecto de lo que te acabo de comentar, por efecto de la petroquímica, ¿no? Y además, por ejemplo, fíjate, Jorge, un barril de petróleo crudo determina, o son 42 galones de gasolina. Si eso tú lo multiplicas por $5 que cuesta el galón de gasolina ahora en promedio, estamos hablando de que en 42 galones tienes $210, ¿no? O sea, es muchísimo mayor al precio internacional del barril de petróleo, que en algún momento ha llegado a costar 117, llegó creo hasta $140,
para luego caer a $17 y pico, ¿no? Entonces, fíjate, todo ese proceso que generan para decir, no sirve esa compañía, no, hay que venderla, pues, porque mira, le está metiendo deuda el Estado, todo lo que está invirtiendo es prácticamente lo que le debe a Petroperú, por todos los subsidios. Por ejemplo, recuerda en la época de Alan García, los subsidios que hacía para que el precio del combustible llegue barato. Los subsidios, todos los impuestos que genera la compañía son enormes, y todo lo que hace, por ejemplo, imagínate si se vendiera a una privada. La privada no llega pues a zonas de la selva, no llega a zonas recónditas. Entonces Perú sí llega a esa zona, ¿no? Claro. Ahí tenemos un tema, y aparte, por ejemplo, imagínate, pongámonos en una situación de guerra. ¿Qué pasaría en una situación de guerra? Nos morimos, pues, Jorge. O sea, nos morimos. Nos invaden porque las fuerzas militares, las fuerzas policiales dependen del petróleo, se mueven con qué ¿cómo se llama todo? El transporte militar, aéreo, terrestre, se mueve pues con petróleo, no se mueve con gasolina que se obtiene del petróleo. Ahora, Juan, la Presidenta de la República, qué pena, ¿no? Qué vergüenza a nivel del mundo de tener a Dina Boluarte como Presidente de la República. ¿Sabe lo que ha dicho con respecto a usted sabe que han renunciado el directorio de Petroperú, han presentado su renuncia, ¿no? Entonces, lo que ha dicho la Presidenta de la República es que necesitamos funcionarios que amen a la patria. Pero si ella misma ha puesto a estos funcionarios. Claro, claro. Se pasó, ¿ah? Yo acabo justamente de comentar algo, por ejemplo, por el hecho, Hernando de Soto, acabo de encontrarle una red donde comenta, por ejemplo, temas relacionados con Castillo y con Boluarte. Pero Boluarte, yo estoy hablando de que se trata pues del antivalor que existe en Perú. Es una parte de los antivalores que tenemos. Es una parte de la atracción, de las traiciones que acompañan a Perú de manera eterna. Recuerda, por ejemplo, Perú era un imperio. Retornémonos al imperio incaico. ¿Por qué perdimos nosotros esa capacidad que tuvimos como imperio? Por la pelea y la traición de un hermano. Y por todas las traiciones que tenemos en el país. O sea, somos un país que no aprende de su historia. Que es un país de gente que traiciona, de gente traicionera, que por dinero se vende y se corrompe. Y ese es el Perú, lamentablemente. Y a Castillo, sea lo que sea, habrá sido... hay mucha gente que le ha dicho que es un analfabeto, un ignorante, que haya sido lo que haya sido Jorge. La población lo eligió. Y había que dejarlo a Castillo. Boluarte era simplemente una vicepresidenta que lo acompañaba y solamente lo podía reemplazar cuando él no estaba, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, Boluarte está por quién, por esa alianza entre la ultraderecha y una izquierda falsa que se ha vendido para soportar pues a esta mujer, lamentablemente, pues, o sea, Boluarte es la expresión de la traición que nos sigue como una maldición en Perú. Eso es la verdad, Jorge. Sí, pues, lastimosamente. Bien, Juan, agradecerte por tu aporte que brindas en nuestro programa como para poder abrir un poco más las mentes de quienes de repente se dejan llevar, ¿no? Se dejan persuadir porque estamos viendo muy seguido pues que sacan entre comillas especialistas entendidos en estos temas para seguir golpeando más a la empresa estatal con la finalidad de privatizarla, porque ese es el objetivo, ¿no? Y ese es el plan, al parecer, del empresariado privado. Juan, un abrazo, muy amable, gracias. Solamente para comentar lo último, lo que pasa es que la mayoría de esa gente que está atentando contra Petroperú para venderlos, la gente tiene que revisar quiénes son. Si tú miras, por ejemplo, su perfil, te vas a dar cuenta que es gente que está metido en la compra y venta de empresas. Entonces,
Ahí se explica por qué quieren vender a Petroperú, ¿no? Porque ellos agarran, lo ofrecen a una compañía tal y cuánta plata van a ganar. ¿Te das cuenta? Esas son las traiciones, pues, que lamentablemente nos persiguen. Gracias por invitarme a tu programa. Para el jueves quedamos para seguir hablando de este tema y así ayudar a un poco más, como le decía, a que puedan analizar nuestras amigas y amigos y sobre todo tener información objetiva de parte de usted, que usted ni está con este gobierno ni con el empresariado privado, sino que usted mira y dice las cosas de manera objetiva, y de eso estamos muy agradecidos que nos apoye aquí con sus comentarios en nuestro programa. Con mucho gusto, Jorge. Tú me avisas el jueves y yo tengo una reunión desde las 9 de la mañana, pero termino a las 12, así que no hay problema. Con este programa a la 1, lo normal. Le pide que me llame y luego no hay problema. Entro a tu programa. Muy bien. Ahora